Gracias, Claudia Guerra. Sí, pues es evidente que los secuestros y desapariciones de menores y adolescentes en Guatemala se han incrementado en los últimos años y esto de alguna manera preocupa, ya que hay personas que no corren con la misma suerte como la estudiante de 19 años de la universidad, Yulisa Samayoa, que apareció hoy en Izabal, sana y salva, gracias a Dios, pero otros casos no han tenido los mismos resultados o el mismo final feliz, podríamos decir esto, para poder regresar a su hogar. Así que, pues de esto hablaremos con una experta, una licenciada experta en desapariciones y secuestros, también que muchas veces son fingidos. Bien, iniciamos este momento de la entrevista de TN23 para abordar temas de interés que surgen precisamente en la sociedad guatemalteca. De hecho, pues la desaparición de personas en el país, tanto pues adolescentes como menores, de alguna manera preocupa. Y de hecho, pues esta situación genera cierta dificultad en los padres de familia de cómo controlar a los hijos. Pues bien, está conmigo la licenciada Carmen Ileana Peralta, experta en secuestros y desapariciones y es abogada penalista, que nos dará a conocer también su punto de vista en esto, licenciada. De hecho, se han incrementado en los últimos años. Muchas de estas desapariciones pues son a veces secuestros falsos o preparados por parte de la misma víctima. Otros por familiares o amigos que de alguna manera se dan cuenta de cierta estatus económico y que tratan la manera de agenciarse ilícitamente de esta manera, pues secuestrando a las personas. Muchas veces las conocen. Y otras, como el caso de hoy, que son son movimientos muy sentimentales, ¿verdad? Que de alguna manera pues hubo una influencia sentimental y se van de la casa por ciertas cosas y gracias a Dios hoy apareció la estudiante universitaria, pero en otros casos no han aparecido, no se ha hecho efectivo el pago y han pues entregado los cuerpos o han localizado los cuerpos. De esto, ¿cuál es su punto de vista, licenciada? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí y realmente lo que sucede en estos últimos tiempos es tanto como el avance tecnológico, ¿verdad? Las redes sociales, pues cuando no son controladas por los padres con los adolescentes, suceden este tipo de cuestiones, que conocen a ciertas personas o los amigos. En estos casos a veces hasta los perfiles con los que nuestros hijos hablan son perfiles falsos, ¿verdad? Exacto. Y de ahí viene toda esta problemática. ¿Qué es lo que pasa con los menores o con las muchachitas o con los jóvenes que conocen a personas y estas personas logran una relación de amistad o a veces pues una relación amorosa o sentimental, la cual es con un perfil falso, con el ánimo ya sea de pedir un rescate del secuestro o bien de abusar sexualmente de las menores o de los menores también, ¿verdad? O llegar a algún fin, simplemente tal vez solo asesinar, ¿verdad? Sí, de hecho, pues tenemos algunos datos estadísticos, licenciada, donde hay personas, adolescentes que han desaparecido y a los 3 días se encuentran sus cuerpos. Lamentablemente, pues con ciertas señales de estrangulamiento y de algunos factores que en determinado momento las investigaciones dan como resultado que fue por parte de algunos grupos delincuenciales o pandilleros, pero otros casos donde se fingen estos secuestros, se presta a la víctima para también decir, bueno, mira, yo quiero desaparecer unos días, juntamos plata, pedimos plata y después tú me entregas y todo normal. Se dan esos casos. ¿Cómo detectarlos? Bueno, los casos, estos tipos de casos cuando es un autosecuestro es también muchas veces por lo que se llama mantener un estatus, ¿verdad? Hay muchas cosas que las jóvenes quisieran, ya sea, bueno, uno como adolescente, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia propia, uno pues quería vestirse bien y
estar bien, ¿verdad? Sí. Bien presentable, y a veces económicamente o nuestros padres no tenían los alcances o bien no nos daban ese tipo de lujos, porque aunque las tuvieran exigencias eran dinero. otras. Exactamente. Ajá. Y de ahí viene cuando la familia tiene el aporte económico necesario, entonces a veces las personas se prestan a hacer un autosecuestro para pedir rescate y después Sí. derrochar el dinero, ¿verdad? Definitivamente no, y de hecho, como usted dice, en muchos casos se logra salir pues ileso, como en este Exactamente. caso de la señorita universitaria, pero en otros casos son lamentables y tristes, y muchas veces Sí. fue algo que uno mismo provocó como víctima Como víctima. y termina mal. Sí, ese es el problema también, que hay mucha gente, uno no puede detectar cuando una gente sea psicópata, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas personas que tuvieron traumas desde pequeños y a la hora de crecer tienen esa forma en su interior, Esa personalidad, que de hecho un psicópata, ¿verdad? resentimiento que han guardado por años. Exactamente, y ese es el problema, que por eso hay que, muchas jovencitas que han sido secuestradas o bien son sacadas, ¿verdad? Han aparecido lamentablemente muertas, ¿verdad? De Ahora, una licenciada, manera horrible. si tomamos en cuenta este reciente caso de la universitaria, pues aparentemente tendría todas las comodidades en su casa, ella ha viajado, tiene estudios, se dedicaba a estudiar, se dedicaba a esto, tenía amistades, era muy bonita, es muy bonita. De hecho, entonces todas las versiones empezaron a circular en las redes sociales, que pudo haber sido un secuestro, que pudo haber sido precisamente pues, huir con el novio por algún problema sentimental o por problemas familiares, pero ¿cuál sería precisamente uno de los factores que podríamos determinar nosotros como padres de familia de saber si nuestra hija se fue o por problemas de la casa o porque fue influida por el novio o por un amigo o por una amiga? ¿Cómo detectar eso? Porque las investigaciones, gracias a Dios, las fuerzas de seguridad pues, lograron dar con el paradero, pero en ningún momento ella, del 5 de octubre para esta fecha, pues llamó a su casa o alguien llamó para pedir plata por el secuestro o por algo. ¿No? Que simplemente desapareció su teléfono celular en su casa, no se llevó ropa, no se llevó nada. Bueno, en este tipo de casos lo que se ha visto en los procesos, ¿verdad?, que se han llevado, es que a veces existe mucha sobreprotección de los padres, ¿verdad? Eso crea una rebeldía en el menor de edad o en el adolescente, Sí, sí. ¿verdad? En el sentido de que no me gusta este muchacho, o no crean ese vínculo de confianza entre... No hay comunicación exactamente, entre padres e hijos. Entonces de ahí deviene el problema mental de los adolescentes, en el sentido no solo están en rebeldía, sino que la guía que tienen en casa como que no tienen el apoyo suficiente, ¿verdad? Sí. Para tal vez tratar problemas, y los encuentran en otras personas. En otras personas, o sea, prácticamente encuentran eso que andan buscando en persona, o muchas veces es por dar a entender que no están de acuerdo y hacen algo rebeldes para que sus padres reaccionen, pero lamentablemente a veces puede ser muy tarde. Exactamente, y a veces es para llamar la atención de la misma familia, ¿verdad? Licenciada, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría, bueno, cuál sería el proceso que se llevaría en este caso? Por ejemplo, se capturó una persona hoy con esta estudiante, ¿qué enfrenta esta persona? ¿Qué proceso podría enfrentar? Eso es dependiendo si la persona es mayor de edad o es menor. Si es mayor de edad. Si es mayor de edad, se podría tipificar como sustracción de menores, o sea, bueno, es que deviene tantas cosas. Sí, sí. Primero habría que ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si fue voluntario. Si fue voluntario, que ella pues ya tiene 16 años, pero sigue siendo una menor de edad, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que habría que establecer qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si ella se fue por su cuenta, si se fue con engaños, ¿verdad? O con falsas... ¿Y habría cárcel en determinado momento para esta persona? Sí, dependiendo si hubo algún abuso, por ejemplo. Es que eso es lo que habría... ¿Abuso sexual? Exactamente, algún abuso sexual o alguna mala intención, ¿verdad? O si la dañó, ya sea psicológicamente. Ciertas amenazas, que por eso ella se tuvo que ir, porque le dijo, si no le pasa algo a tu familia. Como muchas veces pasa también entre los grupos delincuenciales, ¿verdad? Que la persona se tiene que ir de su casa porque si no matan a la familia, si no te venís con la pandilla. Exactamente, algún tipo de extorsión, alguna manipulación. Entonces, sí hay muchos delitos
en los cuales se puedan tipificar en este caso específico, ¿verdad? Claro. Como en otros casos que también han habido, pero a veces es por voluntad propia, ¿verdad? Claro. No, de hecho, la mayoría se da Sí, muchas veces. y otras sí es como por engaños, perfil de Facebook, han habido redes. Hay que tener cuidado con las redes sociales. Sí, la verdad Pueden es que sí. beneficiar, como en este caso que se hizo viral, la desaparición de la jovencita, y algunas personas pues llamaron y dieron datos a las autoridades para dar con el paradero, pero muchas veces también es la base o la causa para poder pues de alguna manera detectar quién tiene un estatus social distinto, Exacto. poderla investigar, poderla buscar, y vamos a la universidad, vamos a la escuela y de esa manera la captamos. Sí. Así pues trabajan los grupos delincuenciales. Así se Licenciada, trabaja. para finalizar sus conclusiones en el tema de las desapariciones y secuestros muchas veces. Bueno, como habíamos tocado el tema, ¿verdad? Que es a través de las redes sociales. O sea, esto es algo que ya no hay que dejar que se escape de las manos, sobre todo a los padres de familia. Estar ¿verdad? muy Hay que estar pendientes. muy pendientes. Yo sé que es difícil porque ya cuando llegan a ese tipo de edad ya no se puede tener el control como cuando eran niños, Pequeños, ¿verdad? ajá. Entonces sí, las conclusiones acá sería más que todo redes sociales, ¿verdad? Segundo, lo que sucede también a veces es tener una buena comunicación Dentro del hogar. dentro del hogar, ¿verdad? Padres e hijos, igual mismo los familiares, pero también es importante apoyar siempre a los niños, a los adolescentes, mejor dicho, Definitivamente, ¿verdad? que son Que es muy este inquietos. caso, que son demasiado, o sea, ya llega un punto en que uno tal vez ya no los puede controlar, ¿verdad? Y ahí es cuando suceden estas cuestiones. Y sobre todo en este tipo de casos de desaparición y secuestro, también es bien importante mantener estarse informado como del padre círculo de social familia, también en la cual ella se enrola, ¿verdad? Las exactamente, amistades. de las amistades, con quién sale, a dónde va. No es tener un control, pero sí es tener esa confianza. ¿Quiénes son tus amigos? ¿A dónde vas a estar? Claro. ¿Verdad? Muchas veces tal Y vez tener no es esa del agrado de los seguridad. adolescentes, pero evitamos estas situaciones. Sí, porque nosotros no sabemos cómo fueron criadas los amigos o las amigas de nuestros hijos. Exacto. No sabemos cómo ¿Qué es el hogar. intenciones pueden tener? Exactamente, o qué problemas tengan psicológicamente, ¿verdad? Licenciada Carmen Iliana Peralta, gracias por haber estado con nosotros Muchas en la entrevista gracias. TN23, abordando siempre el tema, por supuesto, que de alguna manera genera polémica y reacciones en la sociedad guatemalteca, las desapariciones y los secuestros, que muchas veces son vinculadas por personas o amistades, y las víctimas muchas veces fingen sus secuestros o fingen pues las desapariciones, y de hecho pues no todos tienen los resultados positivos como el de hoy, que se localizó a la estudiante universitaria Sani Salva en Izabal, y por otros casos pues no han dado con los mismos resultados, o de hecho pues no han aparecido. Así que ese es el tema de las desapariciones y los secuestros, el fenómeno que va en incremento en Guatemala.